Para tejer este poncho utilicé 300 gramos de lana acrílica número 4 medio, lo hice en un color jade, es un color muy bonito. Utilicé un gancho 9 milímetros de plástico, también necesitarán 4 marcadores o separadores y unas tijeras. Antes de iniciar el paso a paso de este proyecto les muestro esta primera parte del poncho, que es la parte del canesú. Como pueden ver, vamos a trabajar el punto fantasía, vamos a hacer líneas de conchitas. En las líneas donde se va a formar el pico o donde se van a formar los dos picos de la parte delantera y de la espalda es donde se va a ir ampliando esta primera parte y también la parte baja del poncho. Ahora vamos a continuar con el paso a paso de las primeras vueltas. Ustedes deben de repetir esas primeras vueltas hasta que tengan el tamaño del canesú, ok, a la altura que necesitan, y también repetimos esas primeras vueltas hasta que tengan el largo que necesiten del poncho en la parte baja. Bien, entonces una vez que les expliqué un poquito esto, espero que me hayan entendido, vamos a trabajar en el paso a paso. Bueno, para iniciar vamos a hacer cadenas de 6 en 6. Yo voy a hacer 60 cadenas base para tejer un poncho talla mediana a grande. Pueden hacer las cadenas que necesiten haciendo cadenas de 6 en 6. El patrón de puntos es múltiplo de 3 cadenas, pero como vamos a formar 2 picos, vamos a dividir en 2 la cantidad de puntos. Necesitamos hacer cadenas de 6 en 6, ¿ok? Si ustedes gustan pueden hacer 66 cadenas o 72 si lo quieren más grande, ¿ok? Bueno, entonces vamos a iniciar haciendo las 60 cadenas base que yo ya las tengo hechas aquí. Revisamos que no quede torcida esa cadena y metemos el gancho en la primera para cerrar con punto deslizado. Aquí vamos a levantar la vuelta entretejiendo la punta o la colita del hilo haciendo 2 cadenas, es 1 y 2. Subimos el hilo al gancho y metemos el gancho en la siguiente cadena. Enganchamos el hilo, lo pasamos de este lado, enganchamos el hilo nuevamente y lo pasamos dentro de las 3 hebras juntas, de los 3 hilitos juntos de esta forma. Así vamos a hacer en cada cadena una media vareta o medio punto hasta completar toda esta primera vuelta. Hacemos un punto en cada cadena. Bien, una vez que tengan 60 puntos en esta primera vuelta, vamos a cerrar con punto deslizado metiendo el gancho en la segunda cadena contando de abajo hacia arriba. Cerramos aquí con punto deslizado. Avanzamos con punto deslizado pasando bajo esas siguientes 2 hebras, esos siguientes 2 hilitos, y hacemos un punto deslizado en ese espacio. Continuamos haciendo 2 cadenas para levantar esa primera vuelta de conchitas. Vamos a trabajar punto fantasía en este poncho. Hacemos un punto vareta en ese mismo espacio, haciendo 2 pasadas, ¿ok? De esta altura vamos a hacer los puntos vareta. Hacemos una cadena y aquí mismo en ese mismo espacio repetimos 2 puntos más para formar esa primera conchita de esta segunda vuelta. Bien, aquí ya tenemos esa primera conchita. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a saltar 1 y 2 espacios y en este siguiente vamos a hacer otra conchita, siempre pasando el gancho bajo esas 2 hebras que se notan sobre los puntos en forma de cadena. Formamos aquí los 2 puntos. Hacemos una cadena y hacemos el otro grupito de 2 puntos en ese mismo espacio
para formar esta segunda conchita. Continuamos separando con una cadena, saltamos 2 espacios. En el tercero hacemos otra repetición y así avanzamos hasta terminar toda la vuelta, haciendo esta repetición, siguiendo esta secuencia. Miren, aquí ya voy a cerrar esta segunda vuelta. Me quedaron 20 repeticiones de conchitas. Vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado. Vamos a hacer esa cadena para separar las líneas de las conchitas. Cerramos con punto deslizado metiendo el gancho en la segunda cadena, contando de abajo hacia arriba. Hacemos el punto deslizado y hacemos un punto deslizado más pasando el gancho aquí bajo estas siguientes 2 hebras. También hacemos un punto deslizado aquí en este espacio que separa esos 2 grupitos de 2 puntos. Así vamos a cerrar cada vuelta. Aquí en esta conchita vamos a colocar un separador. Aquí es donde se va a formar un pico. Ok, aquí es donde vamos a formar un pico del poncho. Como nos quedaron 20 conchitas, vamos a hacer esto. Vamos a contar esta como la primera. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta la vamos a tomar como la primera de este lado, donde se va a formar el otro pico del poncho. Esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, así van a dividir ustedes en 2 la cantidad de conchitas que les queden en esta segunda vuelta. Donde colocamos los separadores vamos a hacer los aumentos para que se vaya ampliando esta parte del canesú y la parte baja del poncho. Ok, vamos a continuar. Aquí vamos a hacer 2 cadenas para levantar la vuelta, un punto vareta, una cadena, otro grupito de 2 puntos, una cadena y un grupito más para completar 3 grupitos de 2 puntos. Esto es lo que vamos a hacer en la otra conchita donde colocamos el otro separador. Ahora hacemos una cadena y avanzamos a la siguiente conchita haciendo ese mismo patrón. Vamos a hacer los 2 grupitos de 2 puntos separados con una cadena. Continuamos con una cadena y nos pasamos a la siguiente línea de conchitas y así avanzamos haciendo esta repetición hasta cerrar toda la vuelta. En cada conchita vamos a hacer ese mismo patrón, solamente donde colocamos los separadores vamos a formar 3 grupitos de 2 puntos. Ok, así es como debe de quedar en esta conchita. Bien, aquí ya voy a cerrar esta tercera vuelta que viene siendo la segunda vuelta de conchitas. Miren, aquí donde coloqué los separadores, así es como quedaron los 3 grupitos de 2 puntos separados con una cadena. Ahí es donde se van a ir formando los picos del poncho. Voy a hacer aquí una cadena para cerrar esta vuelta. Voy a meter el gancho en la segunda cadena contando de abajo hacia arriba. Y voy a hacer aquí el punto deslizado, un punto deslizado más pasando el gancho bajo esas 2 hebras y un punto deslizado más aquí en este espacio de los 2 primeros grupitos. Aquí es donde vamos a levantar la vuelta. Vamos a hacer 2 cadenas, un punto
En este espacio, más bien en cada espacio de esos 3 grupitos, vamos a hacer una conchita. Aquí tengo la primera, hacemos una cadena y nos pasamos al siguiente espacio para formar la siguiente conchita de esta forma. Esto es lo que vamos a hacer donde hicimos los 3 grupitos de 2 puntos de este lado, ¿ok? Avanzamos ahora haciendo una cadena y en cada espacio que separa cada línea de conchitas hacemos un medio punto o media vareta de esta altura, hacemos una cadena y continuamos en cada fila de conchitas siguiendo ese mismo patrón. Los 2 grupitos de 2 puntos separados con una cadena. Hacemos una cadena, el medio punto o media vareta en el espacio que separa las líneas de las conchitas. Esto es lo que vamos a hacer. Hacemos una cadena y avanzamos siguiendo el mismo patrón. Así vamos a continuar hasta cerrar toda la vuelta. Ok, de esta forma es como va a ir quedando en esta vuelta. Esto es lo que van a hacer donde colocaron el otro separador. Pueden ir recorriendo los separadores si gustan. Aquí ya cerré la vuelta número 4, que viene siendo la tercera vuelta de conchitas. Miren, ya inicié la vuelta número 5, hice la primer conchita en ese primer espacio. En este espacio que separa esas 2 líneas vamos a hacer ese mismo patrón. Hacemos una cadena en ese espacio, hacemos otra conchita. Como pueden notar, yo voy recorriendo los separadores, se me hace más fácil así. Aquí ya tengo esta segunda conchita, voy a hacer una cadena y avanzo a este espacio de la otra línea. Esto es lo que vamos a hacer de este lado donde tenemos el otro separador. Así se va a ir expandiendo esta parte del canesú, así va a ir creciendo. Ok, aquí ya tengo estas 3 líneas de conchitas. Ahora voy a hacer una cadena y en esta siguiente fila continúo con ese mismo patrón. Vamos a hacer aquí una cadena y avanzamos a la siguiente fila de conchitas, a la siguiente línea, y así avanzamos hasta cerrar toda la vuelta. Donde tienen el otro separador van a hacer lo mismo que hicimos aquí, ok, en este primer pico. Avanzamos y cerramos la vuelta, así es como debe de ir quedando. Aquí ya avancé, ya cerré la vuelta número 5, así es como se debe de ir notando la parte del canesú. Miren, aquí ya inicié la vuelta número 6, tengo esta primera línea de conchitas. Ahora voy a hacer aquí una cadena
En este espacio que separa esas dos líneas voy a hacer una media vareta, medio punto, continúo con una cadena y en esta fila de conchitas voy a hacer una conchita, voy a trabajar ese mismo patrón de puntos. Como pueden notar, yo voy recorriendo los separadores porque se me hace así más fácil. Avanzo haciendo una cadena y en esta línea, en este espacio que separa las dos líneas de conchitas, hago la media vareta o medio punto, una cadena, siguiente conchita, así es como va a quedar donde colocamos el otro separador, ¿ok? Miren, avanzo aquí con una cadena, el medio punto en ese espacio, una cadena, continúo en esta fila de puntos siguiendo ese mismo patrón y así avanzamos hasta cerrar toda la vuelta de esta forma. Así es como va a quedar en esta vuelta. Aquí ya cerré la vuelta número 6, ya inicié la vuelta número 7. En esta vuelta número 7 vamos a repetir la vuelta número 3, ¿ok? Como les comenté al principio, todo es repetitivo. Vamos a repetir aquí esta tercera vuelta. Vamos a hacer en esta línea de conchitas del centro 3 grupitos de 2 puntos. Cada grupito lo separamos con una cadena. Hacemos aquí una cadena, nos pasamos a esta línea de conchitas y avanzamos con 2 puntos, una cadena, los siguientes 2 puntos, una cadena, los últimos 2 puntos en ese espacio para formar los 3 grupitos de 2 puntos separados con una cadena. Esto es lo que vamos a hacer de este lado donde colocamos el otro separador. Avanzamos con una cadena a esta siguiente fila de puntos. Aquí hacemos una conchita, una cadena, nos pasamos a la siguiente fila de conchitas y hacemos esa repetición y así avanzamos hasta cerrar toda la vuelta. Ok, así es como va a ir quedando. En esta vuelta número 7 vamos a repetir la vuelta número 3. En la vuelta número 8 vamos a repetir la vuelta número 4. En la vuelta 9 repetimos la vuelta número 5. En la vuelta 10 repetimos la vuelta número 6. En la vuelta 11 repetimos nuevamente la vuelta número 3. ¿Ok? Y como les dije, todo es repetitivo. Van a repetir la vuelta 3, 4, 5 y 6. Esta viene siendo la tercera vuelta. Después van a continuar repitiendo la cuarta, luego la quinta, luego la sexta y así hasta que tengan el tamaño del canesú a la medida que deseen. Se lo pueden ir probando conforme van avanzando para que lo hagan a su medida. ¿Ok? En esta parte del canesú les sugiero que se lo vayan probando conforme van avanzando, se lo vayan midiendo para que vean qué tan grande lo necesitan para separar las mangas y les quede de una forma cómoda en el movimiento de sus brazos.
Como pueden ver, yo tengo aquí el tamaño que necesito de mi canesú. Tengo 13 vueltas en total. En la vuelta número 14 es donde estoy separando las mangas. Coloqué los separadores en esta vuelta número 13, dejando para cada manga 5 líneas de conchitas. 5 líneas de conchitas para cada manga. Pueden dejar ustedes 7 o las que necesiten. Bueno, una vez que hayan separado sus mangas, que hayan marcado su sisa, vamos a continuar. Yo estoy haciendo una vuelta igual a la número 6. Aquí tengo mi conchita de este lado. Miren dónde coloqué los separadores, dejando 5 líneas para cada manga nada más. Voy a pasarme de este lado haciendo una conchita. No voy a separar con ninguna cadena. Voy a pasarme directamente de este lado. Voy a hacer aquí la conchita. Ahora continúo haciendo una cadena, el medio punto en este espacio. Una cadena y avanzo a la siguiente línea de conchitas y así avanzo haciendo esta repetición hasta cerrar toda la vuelta. Ok, miren, voy a cerrar la vuelta aquí. Aquí es donde separé la otra manga de este lado. Aquí ya cerré la primera vuelta de la parte baja, ya inicié la vuelta número 2 en esta segunda parte. Miren cómo quedó aquí esta otra manga de este lado. Vamos a continuar para seguir ampliando la parte del centro donde se va formando el pico. Vamos a seguir repitiendo ese mismo patrón que trabajamos en las primeras vueltas. Yo aquí hice esta vuelta igual a la número 6. Ahora voy a hacer una vuelta igual a la número 3 haciendo los 3 grupitos de 2 puntos. Vamos a continuar en esta segunda parte, en esta parte baja del poncho, siguiendo ese mismo patrón para que se vaya ampliando. Todo depende de qué tan grande necesiten esta parte baja. Ok, voy a avanzar. Ya les muestro cómo va a quedar bajo las mangas en esta vuelta. Va a quedar también una cadena como separación de las conchitas. Solamente aquí donde separamos las mangas, unimos esas conchitas, no separamos con ninguna cadena. Voy a avanzar y ya les muestro cómo lo vamos a hacer. Aunque lo único que van a hacer es esta misma repetición. Van a separar con una cadena esas 2 conchitas que quedaron unidas en la vuelta anterior. Miren, aquí es donde voy a hacer los 3 grupitos de 2 puntos, separando cada grupito con una cadena. Ok, así vamos a avanzar. De esta forma. Así es como va a ir quedando, separando cada línea con una cadena. Aquí ya avancé de este lado, miren, así es como va a quedar bajo las mangas. Aquí es donde coloqué el separador, aquí es donde hice la primera vuelta en la parte baja. Ahora aquí vamos a separar igual con una cadena como lo hacemos en las otras líneas. De esta forma avanzamos y cerramos toda la vuelta, ¿ok?
Miren, aquí ya avancé, ya cerré la segunda vuelta de esta parte baja. Ok, cerré la segunda vuelta de la parte baja del poncho, inicié la vuelta número 3. Esta vuelta número 3 es igual a la vuelta número 4 de estas primeras que les mostré. Van a continuar en la parte baja, repitiendo las primeras vueltas hasta que tengan el largo que deseen de su poncho. Miren, como pueden notar, yo ya tengo el largo que necesito de mi poncho. Mide 60 centímetros de largo a partir de la primera vuelta en esta parte del centro hasta la última. Terminé mi última vuelta igual a la número 6. Así es como deben determinar ustedes el largo de su poncho. Una vez que tengan el largo que necesiten, vamos a hacer la última vuelta. Vamos a trabajar medios puntos para finalizar. En esta parte baja hice 13 vueltas, la misma cantidad de vueltas que hice en la parte del canesú. Si gustan pueden hacerle las mangas más largas, ahorita les voy a mostrar cómo. Vamos a trabajar el mismo patrón de puntos en las mangas. Y en la parte del cuello también vamos a hacer una vuelta más para reducir un poquito más esa parte. Ok, vamos a continuar entonces haciendo la última vuelta. Bueno, una vez que tengan su última vuelta igual a la número 6, ok, y que tengan obviamente el largo que deseen, vamos a hacer medios puntos. Deben de cerrar con punto deslizado y avanzar al espacio de esa conchita donde cierran esa última vuelta. Vamos a hacer aquí una cadena y 2 medios puntos en este espacio. Ok, aquí ya tengo 2. Ahora en este siguiente espacio voy a hacer 2 puntos también. En este siguiente igual 2 puntos. En el espacio de cada conchita vamos a hacer 3 puntos. Y así avanzamos hasta cerrar toda la vuelta. Hacemos en cada espacio de las conchitas 3 puntos y en cada espacio de una cadena de la vuelta anterior hacemos solamente 2 puntos, ok, 2 puntos en cada espacio. Así avanzamos hasta cerrar toda la vuelta. Miren, aquí ya avancé. Voy a cerrar esta última vuelta metiendo el gancho en la primera cadena que hicimos para levantar esta última vuelta. Vamos a hacer un punto deslizado aquí pasando bajo esos siguientes 2 hilitos y cortamos. Ahora con un gancho más delgado pasamos ese hilito en el lado revés. En este lado revés vamos a rematar aquí con 2 cadenas y escondemos esa punta del hilo aquí entre los puntos. Y si quieren ponerle barbitas a su poncho pueden hacerlo. Pueden cortar los hilitos al tamaño que ustedes quieran, ok. Pueden colocarle de dos hilitos en un espacio, saltan uno, en el siguiente colocan nuevamente. Miren, les voy a mostrar cómo lo voy a hacer yo para darles una idea. Más o menos aquí vamos a hacer esto. Es más fácil que envuelvan el hilo en una cajita, así pueden agarrar muchas hebras, muchos hilitos. Colocan de esta forma sus barbitas, ok. Miren, de dos hilitos queda muy bien, por si gustan hacerlo así, ok. Para hacer la manga más larga vamos a iniciar de este lado en la parte baja. Miren, aquí todavía tengo el separador que coloqué al momento de marcar la sisa en la parte del canesú. Aquí en ese espacio donde está el separador voy a hacer un grupito de 2 puntos, ok, entretejiendo la punta del hilo. Vamos a hacer
en ese espacio 2 puntos. El primer punto es de 2 cadenas. Continuamos aquí haciendo una cadena y en este espacio un medio punto, una cadena y avanzamos en la línea de las conchitas haciendo una conchita y así continuamos haciendo el mismo patrón de puntos para formar las mangas. Aquí antes de cerrar voy a hacer otro grupito de 2 puntos de este lado en esta conchita donde está el separador, ok, para formar una conchita aquí en la parte baja. Miren, aquí ya avancé en la primera vuelta de la parte de las mangas, continuando con ese mismo patrón de puntos. Tengo este grupito de 2 puntos de este lado en esta conchita. Voy a cerrar con punto deslizado, no voy a hacer ninguna cadena para separar esos puntos. Voy a cerrar aquí directamente con punto deslizado. Está aquí un poquito apretado, pero tenemos que hacer ese punto para cerrar. Ok, aquí mismo donde cerramos esta vuelta vamos a levantar la siguiente haciendo una conchita. Aquí ya vamos a separar con una cadena los 2 grupitos de 2 puntos. Lo que estamos haciendo en esta manga es lo mismo que van a hacer en la otra, ok. Miren, así es como debe de quedar en esta parte baja de las mangas. Continuamos aquí con una cadena, nos pasamos a la siguiente línea de conchitas y avanzamos haciendo ese mismo patrón. Así van a avanzar haciendo la primera y la segunda vuelta que les estoy mostrando hasta que tengan el tamaño que deseen. Hasta que tengan el tamaño de la manga que ustedes quieran. Deben de repetir esta primera y segunda vuelta hasta que tengan el tamaño que necesiten. Les espero en el próximo video. Les dejo un fuerte abrazo. Bien, en esta parte del cuello, para reducir un poco más el tamaño, vamos a hacer en cada espacio un punto bajo. Vamos a meter el gancho aquí, enganchamos el hilo, lo pasamos de este lado y entretejemos esa punta del hilo, ok. Vamos a hacer aquí una cadena, dejamos esa punta del hilo sobre los puntos para que se vaya entretejiendo. Metemos el gancho en ese siguiente espacio, enganchamos el hilo y pasamos, enganchamos y pasamos dentro de esos 2 hilitos, de esas 2 hebras juntas. Hacemos esa repetición en este siguiente espacio entre esos 2 puntos y así avanzamos hasta cerrar toda la vuelta.